prisión, un auto del procurador del gobierno. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que rescatar el juez son los hechos. Una vez que el juez tiene los hechos, ¿no?, el tiempo, modo, lugar y circunstancias, y no lo estoy diciendo yo por mandar para el artículo 19 para primero, después tiene que ver si lo puede probar o no. ¿Sí? Pero uno no prueba el hecho copiando las declaraciones. ¿Okay? O sea, yo llego a conocer que Juan Pérez hizo A o hizo B. ¿Por qué? Porque lo vio tal como manifiesta JK. No tengo por qué estar copiando constantemente lo que ellos dicen, ¿no? Es muy fuerte esto. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hace? Lo mismo ocurre en una sentencia cuando yo estoy citando a un autor. O sea, si yo estoy citando a un autor, yo hago entrecomillado y cito literalmente. ¿Okay? Si yo tuviera que citar literalmente, el testigo tal es claro al decir comillas. Lo vi cuando lo mataba, ¿no? Entonces ahí sí voy a agarrar un pedacito de la declaración, pero no copiar las declaraciones tal como fueron transcritas. Esto significa que no hemos superado la escritura y que autos de una página y media, esta juez, ese auto lo pudiera haber echado. Pero si ustedes van sacando lo que la juez resolvió, ¿no?, se van a dar cuenta de que la juez no resolvió absolutamente. Lo único que resolvió inteligentemente, no, lo único que suyo es el concepto de arma, que además da vergüenza, ¿no? O sea, de arma, de lo que es un arma, de un arma blanca. Entonces, son cosas muy duras que yo creo que sí tengo que saber hacerlas. Yo le decía a Gelsberg hoy en la mañana preparando la clase, a Gelsberg, usted ha leído la ejecutoria de la Suprema Corte sobre el caso de la primera sala. El caso Radilla. La ejecutoria da vergüenza. ¿Cómo es posible que esa ejecutoria haya dado vuelta por todo el mundo cuando más bien parece una pegatina de pedazos, ¿no?, de normas y demás parecidos? Tenemos que aprender a redactar autos, tenemos que aprender a redactar sentencias, tenemos que aprender a redactar todo. Esto es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, y lo saben perfectamente, un código que les dice que todos los autos, ¿no?, y lo quiso decir ayer, todos los autos y todas las sentencias, de una u otra forma, violan derechos, tienen que estar por escrito. Es decir, el auto de vinculación al proceso, el auto de prisión preventiva, el auto de apertura a juicio, la sentencia, todas esas tendrán que estar por escrito. Esto es una realidad que tenemos que darnos cuenta de ello. Bien, cuando nosotros entramos a este precioso tema de los... Vean, fíjense qué interesante el problema más gordo cuando me doy cuenta de que nosotros en materia de medios de impugnación vamos a tener unos problemas serios. Pensemos un poco, no, yo en algún momento les planteé una estrategia de recurso, ¿no? Y es muy interesante. Si ustedes se dan cuenta en la ley, ¿qué vamos a tener? Desde el punto de vista del evento objetivo, ¿no?, vamos a tener vicios. ¿Okay? Vicios. Mi concepto, mi conflicto ahorita es plantear este programa de vicios, agravios, causa pretendi, lesión o motivos. Esto va a ser el tema central, porque en el caso de hoy se van a dar cuenta que tengo, ¿no? Si nosotros planteamos el tema de los vicios, eso es un estudio de toda la ley de ustedes, y se dan cuenta de que los vicios se utilizan por lo general para hacer una referencia a una nulidad, ¿no? Y vean que empezamos por el 173. Produce una nulidad por violación de los derechos humanos, el vicio. De modo verbal, el vicio que causa nulidad se produce en la audiencia. Puede interponer el accidente perjudicado por un vicio en el procedimiento. El juez o tribunal puede advertir del vicio para que se sanee por parte del perjudicado. Vean que todas las normas del 173 en adelante estamos hablando de novedades, y por tanto entonces se entiende que el agravio es un vicio. Pensemos analógicamente, si digamos decir,
¿Cómo tengo que plantear el agravio en materia de nulidades? Como un vicio, ¿no? El vicio, pero el vicio me lleva a hacer dos variables importantes. Una, darme cuenta de que hay error procedimiento y error judicial, ¿no? El error en el proceso y error en el derecho, en el análisis del derecho. Esto no lo olvidemos desde el punto de vista del planteamiento que tenemos que hacer. Punto 1. Punto 2. De oficio, cuando el vicio afecte los derechos de los imputados a las víctimas. Ustedes saben que esta diapositiva las hemos hecho para ustedes, o sea que no se preocupen, ¿no? La víctima o ofendido puede señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección. Vean qué interesante cuando estamos en la etapa intermedia. El acusado puede señalar los vicios formales de la acusación requiriendo su corrección. Ya también estamos propiamente en la audiencia intermedia. El diputado puede impugnar aunque haya contribuido a provocar el juicio. Que es muy interesante porque en otro momento veremos que el diputado puede impugnar aunque haya provocado el agravio. Es decir, vamos a tener un primer concepto, va a ser el concepto de agravio, el concepto de vicio. ¿Por qué es muy importante traer esto a colación? Porque todos los tribunales superiores o todos los tribunales de apelación o las salas penales han utilizado el concepto de agravio al concepto más del amparo. Entonces lo que han hecho es rechazar a cortas el recurso de apelación y o el de casación y o, en caso de Jalapa, en caso de Veracruz, el de apelación de sentencia. Entonces aquí tengo que hacer la diferencia entre apelación de autos y apelación de sentencia. Entonces, aplicando un concepto de agravio propio del juicio de amparo. ¿Okay? Y si le unimos que no hay suplencia de la queja o no hubiese suplencia de la queja, entonces tendremos un conflicto a la hora de recurrir. ¿Cómo recurro yo? La decisión de un juez si no hay agravio, ¿no? Ese es el punto. Pongan a pensar ustedes cómo recurro yo el auto de formar prisión, pero el auto de vinculación al proceso. Ustedes tienen en sus manos cuál es el agravio. ¿Cuál es el agravio? ¿Cuál sería el agravio más bien para el fiscal en ese caso concreto, ¿no? Es un punto importante. Hay un vicio o hay un agravio. Entonces, claro, el problema que hay es que si tuviéramos un concepto claro, podríamos definirlo. Vean que el código modelo lo que hizo fue convertir esto y esto fue por recomendación del magistrado ¿cómo se llama ese magistrado? Se me olvidó. Entonces utilizó el concepto de motivos. Es decir, ahorita no se me complique con esto, pero la falta de fundamentación de la sentencia es motivo de casación. Para que un recurso se considere motivado, debe expresar motivos y fundamentos. Los motivos nunca podrán variarse con posterioridad. El motivo del recurso, la indicación precisa de la norma violada o inobservada. Es motivo del recurso el reproche de los defectos que afectan la pretensión del recurrente o el perjuicio. No produce efecto extensivo, motivos exclusivamente personales del imputado. Quien recurre en revocación deberá expresar por escrito los motivos. Al interponerse el recurso de casación, deben expresarse cada uno de los motivos con su fundamento. Se declara inadmisible el recurso de casación si el escrito carece de motivos o peticiones concretas. Motivos de casación de carácter procesal, motivos de casación de la sentencia. En el nuevo juicio por revisión se pueden modificar los hechos sobre los que fueron motivos del recurso y se puede repetir el recurso de revisión por motivos distintos. Esto se los traigo nada más por pura referencia. Es decir, para que sepan por qué el Código Modelo, aprobado por la CONAPRIM el 16 de octubre del 2008, utiliza el concepto de motivos y abandona el concepto de agravios. ¿Ok? Esto. Ahora, el concepto de vicios que vimos ahora sí es propia de la ley de Veracruz. ¿Ok? Ahora, veamos el concepto de agravio de la ley nuestra. Para que nos demos cuenta de que estamos hablando de los mismos conceptos
a veces equivocamente, a veces unívocamente, a veces de forma ambigua. Y esto va a ser un tema complicado a la hora de estudiar. Por causa de pedir, dice el 545, se entiende la expresión del agravio. Entonces, ¿qué debo hacer en el recurso? ¿Puntualizar la causa de pedir o puntualizar el agravio? ¿Por qué? Porque son sinónimos. En cierto sentido, el 485 está diciendo, ¿qué se entiende por causa de pedir? El agravio, ¿no? La expresión del agravio. La motivación del agravio no podrá variarse, aunque sí ampliarse los fundamentos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál significa? ¿Qué es agravio y cuál es el fundamento del agravio? ¿No? En el caso que vamos a ver hoy, yo no tengo una respuesta todavía, ¿no? Y creo que Herbert tampoco la quiere. Y se le iba a contar a Manuel que lo vimos a mediodía y dije, no, no, porque se pierde este caso. Es un caso muy complejo. Entonces, naturalmente, cuando estamos tratando de buscar un agravio para tener una causa, de qué fuerte, cuando yo me leo la ley de Veracruz, cuando estoy buscando un indicio, de modo que pueda determinar un agravio para tener una causa de pedir que me facilite el objeto del recurso, estoy usando conceptos distintos o iguales. Ese es el punto. Entonces, la motivación del agravio no podrá variarse aunque sea ampliarse los fundamentos. ¿Esto qué significa? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué los fundamentos del agravio? El agravio, ¿qué podría ser un agravio? ¿Y por qué podría ampliarse los fundamentos aunque no se podría ampliar la motivación? No es la motivación del agravio argumentar sobre el agravio. Eso es un poco el punto, ¿no? Entonces, este tema es muy importante porque la materia del recurso de apelación son los agravios que se hayan expresado. Y de hecho, vamos a rechazar el recurso de apelación porque no externó agravios, ¿no? Veamos el tema central. Aunque no se alegó como agravio, si se aplicó inexactamente la ley, puede suplirse la deficiencia de la queja. Aunque no se alegó como agravio, si se alteraron los hechos, puede suplirse la deficiencia de la queja. Aunque no se alegó como agravio, si se violaron los principios de valoración de la prueba, puede suplirse la deficiencia de la queja. Si el recurso de apelación se interpone oralmente, deben interponerse por escrito los agravios, ¿no? Son errorcitos importantes. Señores, nosotros nos veíamos cuando en la audiencia, esa clase de los casos, perdón. Nosotros nos veíamos en la audiencia cuando un abogado, después de resolver, se apelaba y decía apelo. Entonces decía, apela a tu abuela, porque no puede apelar, porque la apelación es por escrito siempre, en todo el mundo, en el día del proceso. Y de hecho, el código de Veracruz dice que el recurso se interpone oralmente y debe interponerse por escrito los agravios. Es lógico. ¿Qué es en definitivo un recurso? Sino los agravios. Entonces, aquí hay un asunto complicado. El juez en la audiencia solo puede resolver por mandato de la misma ley en revocación, nunca en apelación. Pero además tampoco ese juez es el que permite la apelación, sino el tribunal de apelaciones. Pero por tanto no se puede interponer una apelación verbalmente. ¿Me entienden? Estos errores conceptuales que nos enfrentan a un recurso de sentencia o a una apelación de sentencia que ni es casación, ni es apelación, ni es apelación de sentencia y que puede confundir. Dice, si el recurso de apelación se interpone por escrito igualmente los agravios. En cierto sentido, esto es lo lógico que se aplica al 556. Admitido el recurso de apelación, el tribunal pone traslado con copia del escrito de agravios a todas las partes. ¿Okay? Por tanto, entonces, admite y emplaza. Cuando se produzca adhesión, el recurso debe expresar los agravios, ¿no? Y entonces se adhiere en razón de lo alegado del recurso. Se declarará inadmisible si el escrito de tal proceso o expresión de agravios carece de causa de pedido. Es interesante cómo
Ahora agravio está en primer lugar y causa de pedir de segunda, aunque definimos la causa de pedir como el agravio, ¿no? Me explico el punto, para que vean lo complicado. Y la audiencia tiene como objetivo fijar posición en relación con los agravios. Si yo le pregunto a Abraham, ¿tienes agravio para apelar? Pues yo no. ¿Cuál es el agravio? Es muy interesante. Vean que desde el punto de vista de la causa petendi, nosotros entendiendo el proceso podemos decir, claro, yo tengo causa petendi. Y la causa petendi, ¿no?, que vuelve de nuevo acá, es el último término, la razón procesal, procesal, ¿no?, error en procedendo, o jurídica, error en juridicando, que causará, juez, me estás condenando por un delito que no es delito, por un hecho que no es delito. O sea, ahí tenemos que ir estableciendo el agravio, que entonces lógicamente se determina como una causa de pedir. Ahora, la causa de pedir se entiende la expresión del agravio y se declara inadmisible el escrito de interposición cuando carece de causa de algo. Esto es fundamental. Entonces, yo creo que cada vez más claro esto que hemos tratado de ver diciendo que si no precisamos cuál es el vicio o el agravio o el motivo, la causa de pedir o el objeto, ¿okay?, es muy posible que nos revoquen prima facie. ¿Okay? Antes de esto, quiero plantearles un asunto porque a veces nos explicó Hesber, ¿no? Ustedes saben que el juez que recibe el recurso casi siempre es el juez que resuelve, que es el juez que admite, que es el juez que emplaza, que es el juez que acepta adhesiones, que es el juez que pone en conocimiento las adhesiones y es el juez que instruida, digamos, la fase escrita del recurso, remite al tribunal. Esto Veracruz ya no lo sigue, ¿no? Lo que hace es que el juez que dictó valora y envía. Esa valoración, ¿no?, carece de resolución. ¿Por qué? Porque no hay recurso de queja. El recurso de queja siempre ha sido un recurso contra el juez en el personal o contra el juez de juicio que rechaza aporta su recurso. Esto es muy importante porque nosotros conservamos la norma de la admisión y mandamos el asunto al tribunal, que es lo que vamos a ver. Entonces, quiero que veamos, por lo menos siguiendo esa secuencia, que tenemos como una especie de univocidad equívoca entre vicio, agravio, puse motivos por pura influencia. Veamos el objeto del recurso. El objeto de los recursos es revisar la legalidad de la resolución impugnada. Es decir, lo ilegal de la resolución, el uso indistinto de la ley, la inaplicación de la ley aplicada sin justo derecho, ¿es un agravio, es un vicio o es una causa de delito? Aquí estamos completando un poco más. Cuando el tribunal admita el recurso de revisión, solicitará el proceso objeto de revisión, ¿no? Eso es, admita el recurso, solicita la causa, eso está sencillo. La impugnación tiene como objeto examinar si se aplicó o no la ley correspondiente. Si no se aplicó la ley correspondiente, ¿tenemos un objeto de recurso o tenemos un agravio? Y por tanto tenemos una causa de pedido. A mí me parece que son sinónimos. Y si no lo hacemos como sinónimos, vamos a confundirnos. Me explico el punto. Veamos por el segundo ejemplo. La impugnación tiene como objeto examinar si se aplicó la ley de forma inexacta. Si la ley se aplicó de forma inexacta, pensemos un poquito el auto que ustedes vieron ayer. ¿No les parece a ustedes inexacto que para la juez el arma esta no sea un arma? ¿Okay? Y que el análisis que hace en relación con la ley de armas es absurda? ¿Okay? Entonces hay una aplicación inexacta de la ley. ¿Es eso entonces un agravio? Y por tanto me da una causa de pedir y por tanto me coloca en el objeto del recurso. ¿Sí me captan? ¿A dónde voy?
me parece que tendríamos que usar los cuatro conceptos como sinónimos, por lo menos para el momento. Veamos la última, la penúltima. La impugnación tiene como objeto examinar si se violaron los principios de valoración de la prueba. Eso es un tema muy fuerte. Es un tema muy fuerte. ¿Por qué? Porque no es sencillo decir que faltó lógica, que faltó experiencia, que faltó conocimiento científico, que faltó razonamiento jurídico. Esto es muy fuerte, ¿no? El mismo Tarufo, que es un gran pensador del tema de la valoración, le cuesta mucho decir que alguien se equivocó. Y esto es interesante cuando nosotros nos estamos planteando, pero veamos qué interesante. Si yo demuestro que la valoración de la prueba se hizo de forma violatoria de principios, ¿no? Y que esos principios inmediatamente causaron un objeto del recurso, lo causa como un vicio que infiere en el objeto del recurso en razón del agravio, y por tanto no forma una causa de pedido. Si se dan cuenta, no he dicho nada nuevo, o sea, estoy construyendo una frase con los mismos sinónimos. Esta sería mi recomendación inicial. Finalmente, la impugnación tiene como objeto examinar si se alteraron los hechos. Si se alteraron los hechos. Es decir, vuelvo de nuevo, alterar los hechos por parte de un tribunal que resuelve es un vicio de la resolución que causa agravio, y como causa agravio se convierte en objeto del recurso y la causa de pedido. Ok, ¿entienden? No sé si les pude resolver este problema que a mí me causa agravio, ¿no? En el sentido de, ¿por qué? Porque los recursos tienen que ser tan claros que digan lo mismo la materia del recurso, el objeto del recurso, el agravio, la causa de pedido mismo. ¿Por qué se divide en cuatro en las normas conceptos tan distintos, ¿no? De un asunto tan técnico? Entonces, a mí me parece que el sistema ya dejó de ser técnico. O sea, ya Leone y todos los grandes tratadistas del recurso de casación pasaron de moda. Ya no se puede hablar de los motivos de casación, por ejemplo, de Leone, para ir diciendo técnicamente, ya eso no existe. Yo creo que el recurso es un recurso de apelación, y aquí yo tendría que admitir con Herder que entonces nosotros no comprenderemos todavía la casación, ¿okay? Como un análisis jurídico de la sentencia. Yo creo que en eso, me guste o no, con Herder voy a tener que veamos la causa de pedir por último. Para que sea admisible, quiero expresar la causa de pedir, los sentimientos para el principio. Vamos a ver, pregunta, ¿no? Pregunta importante. La causa de pedir es la lesión. La causa de pedir es el juicio. La causa de pedir es el agravio. La causa de pedir es el objeto. La causa de pedir es la materia. Vean, perdón las preguntas que hice, que son como ingenuas. ¿Cuál es la causa de pedir? Si la causa de pedir es el agravio, si la causa de pedir es el agravio, si la causa de pedir es el agravio, como lo dice el 545, entonces la causa de pedir es el vicio. La causa de pedir es el objeto. El caso de pedir es la materia del recurso. ¿Estamos? ¿Ok? Es decir, cuatro normas me han complicado todo. La causa de pedir es la expresión del agravio. Ya que es fuerte, porque aquí en el 545 me están uniendo todos los conceptos por uno solo. La causa de pedir es la expresión del agravio o la lesión, vicio, que causa el acto. Qué interesante esto, ¿no? La causa de pedir es la expresión del agravio o la lesión que causa el acto penal. Causa de pedir es la expresión de los motivos del agravio o la lesión. El tribunal competente podrá declarar favorable la pretensión del recurrente aún con distintos fundamentos. Se declara inadmisible si el escrito de interposición de agravios carece de causa de pedir. ¿Okay? Entonces, no quería entrar al tema sin que ustedes se confundieran igual que yo. ¿Estamos? Y entonces es muy importante que estén confundidos, ¿no? ¿Okay? A la hora de establecer agravios,
o establecer motivos, o establecer causa de pedido. Ofir, dime. Doctor, ayer en el segundo ejercicio que hicimos, la jueza a la hora de resolver menciona que no se expresó de manera adecuada los agravios. Sí, y reconoce, pero sin embargo reconoce que hubo algo que estuvo mal. Entonces, si nos basamos en el artículo 554, debió suplir la deficiencia, ¿no? Así y es. Resolver conforme a derecho. Así es. Así es. Pero, es de eficiencia del Ministerio Público. Ahí también se va a dar la suplencia. Pero era a favor de la víctima, ¿sí? sí, a ver, Ofir acaba de decir una cosa muy importante. Ya no hay suplencia de la queja a favor del imputado únicamente, sino a favor de la víctima. Y el que ejerce los derechos de la víctima por disposición. Y eso no lo olviden, por disposición constitucional, el artículo 20, apartado C, fracción cuarta, que es el mismo. Entonces es un tema muy fuerte. ¿Por qué? Porque entonces ya hay, o sea, México se enfrenta a un recurso de apelación de sentencias. Y ojo, México se enfrenta a una casación con suplencia de la queja en todos los extremos. En suplencia de la queja en todos los extremos. O sea, si el juez no suple la queja a favor del imputado, está violando. Pero si el juez no suple la queja a favor del ministro público, está violando los derechos de la queja. Podemos repetir el... Yo se los dije. Yo necesito venir aquí para limpiar todo lo que aprendieron. Una pregunta, doctor. En las teorías anteriores y en la práctica judicial sí se suplía la deficiencia de la queja tratándose de amparo, pero única y exclusivamente por cuanto hace a la reparación del daño. Ya este sistema ya lo cubre totalmente a la víctima, porque sería no guardar también el equilibrio. Eso no, eso es precioso. Vea la pregunta de Roberto, porque es muy importante. Vea la pregunta de Roberto, porque dice, se suple la queja, se suple la queja a favor del ministro público en razón de la víctima, en razón solamente del daño. Y no, porque resulta que el daño depende del hecho punible. Y entonces, si no se suple en razón del daño, tú ponte a pensar en una absolutoria, Roberto. O sea, ¿qué significa una absolutoria? Es decir, que se aplicó mal la ley, que se absuelve. ¿Okay? O se aplicó mal una causal excluyente y se absuelve. Entonces, no está relacionado el hecho punible y por tanto la teoría del delito con la teoría del daño. Si se suple la queja en razón del daño, ¿cómo se puede suplir la queja en razón del daño si no hay responsabilidad económica, cuando resulta que yo no soy responsable del hecho? Es un tema muy complicado. De hecho, yo a propósito puse aquí, no sé si podríamos ver. Roberto, te veo con cara de que no queréis. Sí, no, siento que entonces el sistema penal va a darle un gran campo de acción al juez. Eso es el maldito peruano que vino hace 4 años a México y que su tesis doctoral, que ni siquiera se la entendieron señores, el derecho penal no es teoría del delito, no es jus puniendi, es solución de conflicto. Y Helbert realmente me parece que tiene una responsabilidad moral muy grande, porque él plantea el asunto. Si yo no puedo hablar del derecho penal desde el jus puniendi, sino que tengo que hablar del derecho penal desde la solución de conflicto, ¿qué estoy haciendo? Estoy abriendo también el recurso, Roberto. Porque si tú cierras el recurso, ¿no?, a favor del imputado, perdón, si abres el recurso a favor del imputado y lo cierras en contra del ministro público, estás asumiendo no una posición del ministro público, sino un representante social de la víctima. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque entonces no estás resolviendo el conflicto. ¿Sí me entiendes? Vean cómo la acción civil transitoria depende de la acción penal. ¿Qué pasa si el juez sobresee, por ejemplo, en causa penal, no se pronuncia sobre el daño, manda a las partes a la vía civil? ¿Qué pasa si el juez absuelve? No puede pronunciarse sobre la reparación del daño. ¿Por qué? Porque no está encontrando responsabilidad, aún a título de duda.
Entonces tiene que remitir las personas a la vía civil de nuevo. ¿Ok? Veamos al contrario. ¿Qué pasa si ha condenado y se va en recurso? Y apela solamente el imputado. Empiezas a ver que ya un poquito lo que decía Rosa. ¿Por qué se ha abierto? Se ha abierto no porque el Ministerio Público es un órgano técnico que no puede fallar. Es que se ha abierto porque el Ministerio Público en definitiva está representando a una parte por mandato constitucional que es la víctima. Fuerte esto, ¿no? Son los cambios preciosos. Okay. Entonces, yo no quería que entraran a la discusión sin esta conceptualización que me parece que es muy importante. Perdón, Claro. ¿cuál es el fundamento para esa apertura de sus creencias? Dice que el 20 constitucional, apartado C. Fracción cuarta. Apartado C, fracción cuarta. El Ministerio Público no puede omitir pronunciarse sobre la reparación del daño y el juez no puede condenar al imputado sin pronunciarse sobre la reparación del daño. Pero un segundo. Ahora, un segundo, no solamente por eso, sino porque veamos la tendencia jurisprudencial, Rosa. Si nosotros nos vamos, esto lo estaba tratando de trabajar, ustedes lo sabían. Me interesaba mucho que se dieran cuenta de que, como aprendieron las audiencias conmigo, icónicas, tienen que agarrarse de un icono, entonces mantener el icono a lo largo. Esto es muy importante. Eso es muy importante. ¿Cuándo vamos a perder un recurso? Eso a mí me interesa. Si ustedes leen los grandes tratadistas italianos sobre el tema del recurso de casación, ¿por qué había motivo de casación? Agárrate de ahí como un mono, una liana y no te sueltes. Entonces giras el recurso en torno a una violación procedendo o a una violación injudicando, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegas a la audiencia o cuando cambian los fundamentos? El tribunal te dice, a ver, o A o B. Entonces, hay un problema enorme. También en los recursos hay un icono. Si queremos llamarle, hay una teoría del caso. O sea, hay un agravio que no solamente tengo que saberlo captar, sino dilucidar y además probar y además determinar que ese agravio causa un perjuicio a una de las partes. Eso es un tema fundamental. Entonces, por eso utilicé igual la estructura que ustedes conocen en las audiencias. Entonces, claro, vamos a tratar de trabajar exactamente las mismas formas icónicas, por ejemplo, los plazos obligatorios, los perentorios, los errores, la aclaración, la resolución firme, la cosa juzgada, material informal, la impugnación subjetiva, la adhesión. Ese salió su nombre. El efecto extensivo, el efecto suspensivo, el efecto evolutivo, el desistimiento, la competencia, la norma formatio interius, los motivos, vicios, agravios. Vea que lo he puesto uno solo para tratar de ver, señores, aquí hay un problema conceptual muy fuerte, ¿no? El error injudicato, el error imposterior, ¿no? Esto es muy importante, tratar de establecer, señores, que en definitiva lo que quería, y ahí me voy al principio de legalidad, del que hablaba inicialmente Herzberg en la primera clase. No podemos estar en un círculo vicioso de recurso no recurrido, porque al contrario no habría seguridad jurídica. Y entonces la razón por la cual el recurso ha sido una limitación también desde el punto de vista de legalidad es para puntualizar. Dime por qué te causa agravio, bueno, dime cuál es el agravio, uno. Luego, dime por qué te causa agravio. Esos son dos elementos muy importantes que un tribunal de apelaciones tiene que tener. Dime cuál es el agravio y dime por qué te causa agravio. Eso es fundamental. Entonces, una vez que nosotros nos centramos en una parte icónica, esto es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Esto es lo que demostramos. En el caso que vamos a ver ahorita, tenemos que demostrarle al Tribunal de Apelación de Sentencia, o al Tribunal de Apelaciones de Veracruz, que lo que se resolvió me causa agravio. Y entonces el tribunal dice, oye, muy bien que te causa agravio. ¿Y cómo lo pruebas? ¿Cómo pruebas el agravio? ¿Ok? ¿Y cómo hago yo
para quitar el nudo del agravio cuando resulta que ya hay una sentencia de un tribunal. ¿Okay? Esto, por un lado. Por otro lado, yo creo que es muy importante superar un elemento que dijimos alguna vez, es que todos los libros de apelación, todos los libros de recursos, todos, incluidos de Jesús Benavente, todos los libros de los recursos, porque Jesús Benavente sigue hablando todavía en esa época de la ausencia de videograbación. Y entonces resulta que el juez cree que el juez de alzada tiene que confiar en la inmediación del juez que desahoga la prueba. ¿Por qué? Porque Jesús está pensando en Perú y en Costa Rica, donde no había videograbación. No olviden que la videograbación nace en Nuevo León en el 2006. Es muy importante, irse para atrás, no vas a encontrar videograbación en ningún lugar del mundo. Eso es muy importante. Entonces, cuando México videograba, está aclarando, Rosa, y ahí muy interesante, está aclarando la posibilidad de que la inmediación pueda inmediatizarse. ¿De qué fuerte esto? Que la inmediación, lo que nos pasó, que tú y yo nos agarramos del pelo, se puede inmediatizar ante un tribunal de alzada. Esto no pasaba nada. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Y ayer el Manuel que además de que nos obliga a empezar un curso de recursos que apenas estábamos preparando, que es yo, Manuel también nos dice, y tienen que escribir un libro y en abril ya les convoco para que lo presenten, ¿no? Entonces, esta presión psicológica que sentimos con Manuel, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque es tema muy serio. Porque, señores, los grandes enemigos, usted vea a Ferrer Madrego, no porque esté en contra de Ferrer Madrego, pero cuando ustedes vean los grandes enemigos de la casación, ha sido el gran problema de cómo se inmediatiza la inmediación. No había una respuesta. Y acabo de inventar el concepto, inmediatizar la inmediación. No había una respuesta. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tribunales grababan, pero no videogrababan. Entonces, por tanto, no había ni siquiera lenguaje corporal. Listo. México con Nuevo León, con la reforma parcial de Nuevo León, videograba las audiencias y además formaliza la videograbación de las audiencias. Y a partir de ese momento nosotros tenemos una forma que conste que estoy inventando el concepto ahorita, de inmediatizar la inmediación. Es decir, de llevar a los jueces de casación o de apelación lo que pasó en parte de la audiencia. Lo vieron ustedes ayer en la extracción de la salida, ¿no? Lo vieron ustedes ayer en la juez que se aferra a este abogado colombiano que no se puede defender por sí solo. Lo vieron ustedes, lo vamos viendo en todo lado. Entonces, claro, el gran problema que le puede pasar a Veracruz es que sigamos con los conceptos viejos sin darnos cuenta que estamos introduciendo conceptos nuevos, a veces unívocos, a veces confusos, a veces equívocos, ¿no? Y eso es muy importante. A veces, digamos, la gran ausencia que tenemos en esos cursos son de magistrados que van a hacer de apelación, porque ellos tienen que saber darse cuenta de que hay un montón de elementos que hay que considerar que son nuevos, y en concreto el concepto de agravio. Yo pienso que el concepto de agravio, según yo, debe morir en la legislación secundaria para dejar la cuña en el amparo y empezar nosotros a hablar, ¿no?, de un concepto distinto. El que propuso hace años fue el Código Modelo, propuso el concepto de motivo, no lo ha asumido nadie, todos siguieron un poquito con la onda de los recursos, al modo como venía redactando desde el Código de Chihuahua, copiado de Chile. Esto, no, copiado de Costa Rica. Y entonces, claro, estábamos copiando un concepto que no es unívoco. El agravio, el amparo, no es lo mismo que el agravio en materia específica. Esto me parece que es muy importante entenderlo, ¿no? Ok, entonces me parece que esto nos lleva a un montón de variables. Déjenme brincármelo todo. Oiga, doctor, ¿no hubiese sido importante que en el caso de Veracruz, el código como ley secundaria en cuestión de justicia penal, tenía que haber establecido los límites para esta suplencia? Fíjate que no solamente eso, Rosa.
¿Qué es lo que pasa con Veracruz? A ver, esto es muy importante. El primer código que sale a la luz, copiado de CETEC, no es Veracruz, es Coahuila. Pero Coahuila empieza en octubre. En cambio, Veracruz empieza en mayo. ¿Quién es el primero? ¿Cuál es el primer código que empieza a decirnos si el proyecto federal que está en el Congreso funciona o no? Porque todo, yo te puedo poner las dos normas y se dan cuenta que todo está copiado, ¿no? del código CETEC. Y en concreto todo ese tema del recurso de apelación de sentencias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En cierto sentido, Veracruz, y creo que es muy importante decirlo como un ritornero para que la gente lo sepa, Veracruz va a dar el paso adelante que debe dar el Código Federal. Va a enseñarle a Coahuila errores desde mayo a octubre, y luego a Sinaloa, y luego a Baja California Sur, y luego a Querétaro, que son los otros códigos espejo. Entonces, ¿qué pasó? A ver, hay un amigo de Herbert y yo que está redactando libros sobre recursos, pero un día veníamos en un bus comentando a ese autor, no le voy a decir el nombre, y se equivocaba en todo lo que hacía, ¿no? ¿Qué es lo que hace este autor? Viene jalando a autores y va dando conceptos. Está pensando en Chile, o está pensando en Argentina, o en Costa Rica, cuando está pensando en derecho, y no está pensando en México. Entonces, todo lo que va diciendo, no, Herbert me rayó todo el libro porque hacían las ruedas así. Es como un chiquillo mal creado. No, así, a ver, ¿qué te parece eso? ¿Está equivocado o no está equivocado? Sí, está equivocado. ¿Y esto qué? Lo explico. Es muy fuerte, no sabe. Sin querer, vea qué grave, creo que lo dije en alguna oportunidad. Somos tan acomplejados por una cosa muy fuerte. Yo se lo he dicho a Herbert y yo no somos buenos procesalistas. Solamente que estábamos en México cuando empezó el problema del proceso. Y entonces, ¿qué es lo que había? ¿Quiénes eran los dos mexicanos? Penalistas. Penalistas. Háblame de Ontiveros, háblame de Quintino, háblame de Díaz Granda, háblame de Lorenzo Quintero, háblame de García Ramírez, háblame de Olga Islas, háblame. Todos eran penalistas. Y eran penalistas sin práctica. Y entonces eran unos teóricos de la teoría del delito, ¿no? Y se pasaban discutiendo sobre si actuó o no actuó, pero si lo estoy viendo actuar, si no había que ver si lo que usted vio, lo vio y no lo vio. Entonces empiezan todos los problemas del delito, que llega un momento en que lleva a las 3 reformas constitucionales, si teoría, si cuerpo del delito, si elementos del delito, todo ese montón de cosas. O sea, estamos hablando de periodistas. ¿Quién de todos ellos está litigando? Nadie. ¿No? ¿Quién está resolviendo conflictos? Nadie. Están en la onda del Roxy y de todo ese montón de osos que están ahí arriba, ¿no? Y que no están entendiendo el problema latinoamericano de la delincuencia. ¿Ok? Bien, eso por un lado que es muy importante. Y eso lo hemos discutido gente y yo, o sea, yo no entiendo a México hasta no estar en México, ¿no? Es muy importante. Punto 1. Y punto 2. Cuando ellos empiezan a hablar, empiezan a citar una teoría que no está pensada desde un México con un amparo, con unos agravios, con una causa pependi, muy distinta. Ustedes saben perfectamente que la ley de amparo fue modificada año tras año a través de la jurisprudencia. Entonces es muy difícil leerse la ley de amparo y entenderla si no me he leído toda la jurisprudencia, tesis delgadas, tesis jurisprudenciales que se han producido en ella. Entonces hay una cultura del recurso, porque México no puede decir que ignora los medios de impugnación. ¿Por qué? Porque México es un país de impugnación. Constantemente estamos acudiendo a amparo. Pero entonces, claro, tenemos una estructura de recursos. Y llega un momento en que ahora se nos abre no solamente el recurso de apelación, sino el recurso de apelación de sentencias. Y tenemos que tomar decisiones. La pregunta nuestra sería, ¿cerramos o abrimos? A mí, en lo personal, por mi experiencia en mi país, yo no tengo miedo de abrir. Nos hace mucho bien a los jueces unipersonales la apertura del recurso. Nos hace mucho mal buscar errores para rechazar a tortas por falta de armas. Y yo creo que parte de nuestra tristeza rosa ha sido que
que nos estén buscando ausencia de agravio para echarnos un recurso donde hay una violación de violaciones. Les voy a poner un ejemplo a esto que le digo a Rosa, a mí me duele, Rosa, mucho, y es cuando supuestamente hay un cambio de situación jurídica en el amparo, ¿no? Y entonces el tribunal que ampara ya no ve la violación del derecho humano, pues del derecho a la libertad, sino el cambio de situación jurídica, ¿no? Esto en ese sentido nos ha llevado con el agravio. Si usted no puntualizó bien el agravio, aunque yo estoy perfilando el agravio, por culpa tuya rechazo a Portas porque no identifico agravios, cuando resulta que el agravio se nota en la sentencia de, por ejemplo, un inocente. Es triste, y lo tengo por ahí porque si acaso a mí me interesa, el caso de los 36 años de prisión del chico que violó a la pareja aquella que se fueron de amoríos a Acapulco, ¿no? Que ellos inventaron que habían sido secuestrados y después montan un secuestrador y reconocen al secuestrador y condenan a 36 años de secuestro. Y la mamá empieza a trabajar con el chico porque el chico no podía secuestrarse, estaba en casa. Y entonces, cuando ya se dicta la sentencia, después de la averiguación previa, cuando ya se dicta la sentencia, da pena darnos cuenta de que ya estaban las declaraciones de los dos niños diciendo que habían mentido. Y el juez, que había copiado la auto de formalización, copió con el mismo auto de formalización la sentencia y condenó automático. Qué fuerte eso. Y qué fuerte que yo no pueda expresar agravios en un recurso de apelación. Entonces, parece, Rosa, que sí tenemos que abrir sin miedo al agravio. Y hasta eso. Pero claro, abrir a un concepto, objeto, materia, vicio, lesión, agravio, motivo. ¿Por qué? Porque si al final abrimos a través de un concepto sin concepto, o una univocidad de conceptos que en definitiva son equívocos, me parece que nos puede hacer mucho daño. ¿Ok? Y entonces nosotros podríamos hacer lo que han hecho los jueces de distrito con los tribunales locales, que todos son anulan. Entonces podríamos convertir el tribunal de apelación en un tribunal, búscale una nulidad y revoque. Y entonces resulta que todo empieza a dar vueltas desde la Cuba a la prueba. Me preocuparía mucho que nos estuviera pasando eso. O sea, que los tribunales de apelaciones fueran unos papás regañones a los niños individuales, que constantemente les están diciendo anule, sin revisar el contenido de la sentencia y de los detectives. Eso a mí me preocuparía mucho. O sea, si me entiendes, que este juego que han hecho los jueces de distrito con los jueces locales lo pueden hacer los jueces de apelación con los jueces. Roberto, dime. Sí, solamente para, si me permite, doctor, leer un artículo que puede ser que conteste la pregunta de la compañera en materia de recurso de apelación. Dice así: la materia de recurso de apelación se limitará a resolver sobre los agravios que haya expresado el apelante. No obstante, si el tribunal de alzada, al realizar una revisión total de los registros, encuentra que se aplicó inexactamente la ley, se alteraron los hechos o se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, podrá suplir la deficiencia de la queja y emitir con plenitud de jurisdicción sentencia. Quiere decir que es como usted lo dice, doctor. O sea, sí está abierto la potestad del juez de revisar integralmente. Totalmente. Y habla precisamente en los casos de la apelación, encontramos que son las sentencias definitivas en materia de recurso, entre otros. Así es. 554. 554. Ok. Vean un poquito, cuando ustedes ven la sugerencia de la queja deficiente, debe considerar todos los argumentos formulados por el juzgado o su defensor en la demanda de garantías con el tipo de expresión de agravios. Aquí voy a complicar, mejor no lo veamos, pero lo tengo como parte de la suerte. Pero dice la primera sala: sistema procesal penal acusatorio, interpretación del principio de contradicción con la institución de la sugerencia de la queja deficiente. El principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrolla. Para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la explotación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes, conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente a los puntos de vista opuestos
en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el ministro público como por el diputado y su defensor. Aquí hay un primer error, que es introducir la teoría del caso como un acto procesal. Eso es un error de la primera sala. ¿Okay? No la puede introducir en su sentencia porque va a causar un conflicto de interpretación. ¿Okay? Yo hago un comentario que después se los lea. Sin embargo, la oportunidad de las partes de intervenir directamente en el proceso no puede traer como consecuencia que en el caso de una defensa inadecuada o una deficiente argumentación en el debate de los elementos presentados en su contra, se deja al imputado en estado de indefensión, al no haberse controvertido correctamente su valor convictivo. Menos aún en el caso de reservarse su derecho a realizar alguna manifestación y que su silencio sea utilizado en su perjuicio, pues acorde con la fracción segunda del Tratado B, artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto, etc., desde el momento de su detención se darán sobre los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no puede utilizarse en su perjuicio. Es un comentario mío. En ese sentido, de la interpretación armónica del principio de contradicción con la institución de la sorpresa de la queja deficiente, se concluye que ambos procuran proteger ampliamente, apartándose de los formalismos. Este es un tema muy fuerte, porque además hemos visto cómo Herbert ha repetido desde el lunes cómo hemos escondido un falso garantismo en un formalismo del derecho, ¿no? Esto es un tema fuerte. Pues vea que la primera sala, la sorpresa de la queja eficiente, beneficio, pero proteger ampliamente, apartándose de formalismos, los valores e intereses humanos de la más alta jerarquía, por cuyo motivo, tratándose de la materia penal, la sorpresa se da aún en el caso de no haberse expresado conceptos de relación o agravios por el imputado, pues el órgano de control constitucional puede suplir no solo su deficiente formulación, sino su total ausencia, pudiendo por ello el imputado y su defensor, a través del juicio de amparo, impugnar el alcance probatorio que asignó el juez de control o juez de garantías a los datos de investigación que motivaron la formalización del procedimiento. Aquí roza un cambio que también está enfrentando el tribunal en las salas, ¿no? Es importante. Bueno, partiendo de esto, solo me resta cambiar de diapositiva. Entonces, cambiando de diapositiva con escape, puedo subir a la otra que está medio de... Ay, ese es el examen. No, prohibido ocuparse esto, ¿ok? Pues, ayer ustedes vieron esto, ¿no? No. Este no es mi vertical. Sí, pero no, ¿dónde está todo de la carta? Tienen mi asunto. No teníamos opción de réplica. Vean cómo entonces, ahora sí, nos montamos sobre el recurso de apelación de sentencia. Okay. Se admite por el tribunal que sería la audiencia de vista. Entonces, se apela estableciendo los agravios para analizar la decisión y se otorgan copias para todas las partes.
Si ustedes no presentan copia para todas las partes, la sacará al tribunal y automáticamente les cobrará multa. Dice el 556. Todo ello dentro de 5 días, pero no, dentro de 10 días, porque es sentencia de apelación. 10 días, aquí tengo como error. 2. Esto lo voy a hacer. ¿Cuál es el motivo del recurso? Que no se aplicó la ley o fue inexacta su aplicación o no se valoró según respetando los principios de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos y no se fundó o motivó correctamente el asunto. La sentencia. Ok, ya hice este análisis. Se interpone oralmente las audiencias, lo que es absurdo, por escrito ante el juez que se resuelve. Si oral, deben expresarse los agravios por escrito dentro del mismo plazo de 10 días. Okay. El juez, sin trámite, remite el recurso al tribunal. Okay. Esto es importante porque lo recibe el tribunal o juez que se sentencia. El tribunal de apelación admite el recurso y se pronuncia de inmediato. Entonces, eso es muy importante. Después de revisar si el hecho es apelable, si la persona que lo interpone está legitimada, si se interpuso el tiempo es perentorio, si se cumplió con la forma y con el contenido conforme al recurso. Al admitir el recurso, el tribunal de casación, de apelación, tiene que expresar los efectos devolutivos suspensivos del recurso, por el 565 y el 566 por mandato del 564. ¿Okay? El tribunal de apelaciones es el que emplaza para dentro de 3 días conteste los agravios y o las lesiones sin motivo. Aquí hay una omisión importante que el 563, porque dentro del término del emplazamiento, las partes que no recurrieron se pueden adherir. Recuerden que si se adhirieron, el tribunal tiene que dar audiencia por el mismo caso a los demás para que conozcan las adhesiones. Hay un error de omisión del recurso de apelación de sentencias. Entonces, dentro, las partes pueden adherirse y dentro del mismo plazo se dará a las demás partes. El tribunal puede declarar inadmisible por fuera el recurso, porque está fuera de plazo, porque no procede la apelación, porque no está legitimado el que lo interpone o porque se carece de la causa de pedido. Qué interesante cómo volvemos a repetir los conceptos que hemos usado: causa de pedir, agravio, objeto, materia del recurso. ¿Okay? Bien, cuando está emitido el recurso, el tribunal señala audiencia de vista dentro de los 10 días. Ese término sigue siendo relatorio, por eso es que use los términos. Ustedes casi, me imagino que ustedes tienen la norma clara, ¿no? Por lo menos la norma del acta. Los plazos son perentorios para las partes y obligatorios para los tribunales, ¿no? Eso siempre pasa. Todos los tiempos nuestros son meramente obligatorios y los tiempos de las partes son perentorios. Bueno, eso es lógico. En la audiencia, las partes pueden argumentar oralmente, ampliar o modificar los fundamentos en relación a los agravios. Es un tema muy importante porque me interesa mucho que en el caso que vamos a ver ahora, vamos a ver mi caso ahorita o tuyo, el mío, ¿no? Y ya estoy tarde, no, tarde digamos nosotros, pero nos vamos a las 11. Entonces, es muy importante esto. Es muy importante esto, porque vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que nosotros hemos seguido aquí la política muy simpática que la habíamos trabajado con Manuel y con Rosalinda, que es no trabajar documentos, no llevarse a la casa tantos documentos, sino montar el asunto, y eso nos hace ágiles. Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, Herbert y yo somos unos desgraciados porque les ponemos el caso y 5 minutos después lo estamos resolviendo, ¿no? Yo sé que eso es una maldad, pero la maldad es buena para que ustedes se den cuenta, no se formalicen, no se estereotipen. Pero hoy nos vamos a enfrentar nada menos que una audiencia
de apelación de sentencia, en el que sí les vamos a dar unos minutos para preparar los agravios, ¿no? O la causa de pedido. Tiene un costo un poco fuerte, ¿no? Entonces, bien, pero vean qué interesante, porque en la audiencia, eso no lo olviden, el 569, en la audiencia las partes pueden participar sin réplica, el presidente puede interrogar a las partes, perdón, lo indiqué que en la audiencia las partes pueden argumentar oralmente, ampliar o modificar los fundamentos en relación a los agravios. ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Qué es lo que puedo decir? Entonces, vamos a hacer una audiencia de apelación, perdón que todavía tenga la casación en la cabeza, una audiencia de apelación de sentencia en la que no apeló el ministro público, solo apeló la abogada defensora de ella. Y vamos a hacer una audiencia de apelación de sentencia en la que sí apeló el ministro público. En ambos casos el ministro público tiene que estar en la audiencia, pero en una, el ministro público, al no haber recurrido, no puede haber reformatio imperius. ¿Por qué? Porque solamente puede haber reforma en perjuicio si el ministro público recurrió. Pero si solamente recurrió ella a favor de su cliente, ¿qué pasa respecto a él en razón de su cliente? Esto es un elemento muy importante que vamos a trabajar ahorita con el caso. Entonces, una vez que se decide cerrado el debate, si no fue posible resolver la audiencia, se dará dentro de los 6 días siguientes del debate la resolución final del Tribunal de Apelaciones. La resolución podrá confirmar, modificar, revocar o reponer el procedimiento. Se repone por irregularidades en el procedimiento que no hayan sido consentidas o producidas. La discusión que tuvimos Ijedre y yo era qué causal de reposición procede en el caso de hoy. No, yo le gané, él no ganó nada, pero no hemos llegado a ninguna conclusión hoy todavía. Entonces esperamos que ustedes nos aclaren el problema, ¿no? Causas de la reposición y después los efectos de la reposición, es decir, completar los actos ordenando renovar, rectificar y ratificar. Y el tribunal puede ordenar la celebración de un nuevo juicio remitiendo los autos a otro juez. Yo copié acá la norma para que ustedes vean el tema de la reposición. No olviden la riqueza del debate y luego las causas de reposición para poder tratar de establecer el caso que estamos trabajando. ¿Listos? No sé si hay alguna pregunta o cliente tienes algo que agregar que yo pongo el caso. Doctor, yo sí, por ejemplo, Okay. Entonces hay 3 cosas importantes de la decisión. Una, me adhiero porque el efecto de la sentencia segunda no es extensivo. ¿Ok? Uno, entonces me adhiero yo para que me sea particularmente importante. 2, me adhiero porque para mejorar los agravios. Y entonces me adhiero en el plazo del emplazamiento, en el tiempo del emplazamiento. Y luego me adhiero para argumentar en la audiencia. Serían las 3 razones de la adhesión. Entonces, mi interpretación leyendo el artículo es que no se puede adherir por los mismos agravios, sino que por los agravios propios. Eso es mi lectura de la ley. ¿Ok? ¿Sí te aclaro eso o no? ¿Te aclaro? ¿Ok? Doctor, una pregunta. Estando en la audiencia de debate, vamos a suponer que el recurso lo interpone el Ministerio Público. La audiencia amplía sus fundamentos y se le concede el uso de la voz también a la defensa para que conteste los mismos. Si la defensa solicitara que se le concediera un número de 5 minutos o algo, ¿es factible? ¿No rompería el principio de inmediato?
Eso me gusta mucho. Señores, una recomendación, ¿no? El único plazo fatal, perentorio, es perentorio, que rompe el principio de continuidad y concentración es el plazo mayor de 10 días, que en Veracruz es el plazo de 15. Ese es el plazo. Por tanto, entonces, los jueces van a poder suspender las audiencias siempre y cuando no traspasen ese plazo. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque piensen ustedes en el juicio de Fujimori. ¿Cuánto duró? ¿Cuántos años? Entonces no hubo concentración ni continuidad. Pero ¿qué es lo que pasaba con los jueces? Que no podían celebrar las audiencias porque rompían el principio de concentración y continuidad. Eso es lo único que pasa. Entonces, claro, los tribunales en juicio oral, en cualquier audiencia, no tengan miedo de suspenderla. Se van a dar cuenta, y principalmente al principio, suspendan todas las que quieran. Pues un momento, dame un chance. Pues un poquito, ¿no? Déjame eso. Pues a ver, esto es nuevo, dame un par de minutos. Y vamos a hacer cosas muy buenas gracias a que nos han dado plazo. Y que ningún juez le argumente que está rompiendo el principio de continuidad o de concentración. ¿Okay? Al contrario, está tratando de concentrarse mejor. Entonces, yo creo que es importante. ¿Te acuerdas de aquello que decía Herbert? Que lo hace horrible, pero primero control, después de tu corazón. Yo por lo menos con no hago bien, ¿no? Pero esas cuadrículas. Esas cuadrículas nos pueden hacer mucho daño, Rosa. Dilen a los tribunales, rompan. O sea, agarren una audiencia, en vez de tener 4 audiencias por día, tengan 2 y disfrútenlas. Abran, dejan que las partes, ok, vamos, doy 5 minutos de audiencia, todos en un café, regresen, y van a darse cuenta que va a ser muy rico el tratar de trabajar la audiencia. Entonces, el tribunal puede suspender, mientras no suspenda los plazos correspondientes que dificulten la decisión, ¿no? Eso ya es. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tribunal de apelaciones? Tiene 3 días para resolver, por tanto no puede suspender con un plazo mayor de los 3 días para resolver, porque ahí sí le anula no el debate de los 10 días de juicio, sino los 3 días perentorios. Entonces causaría nulidad la sentencia. Eso es importante. Doctor, pero retomando el comentario de la maestra, siempre y cuando ese receso que se llegara a pedir fuera con un fundamento válido para que efecto, ¿no? Porque sí, si nada más es solicitarlo por hacerlo. Él me pregunta hoy, ¿hay derecho a desahogo de pruebas por parte del Tribunal de Apelaciones? ¿Lo encontramos en todo el código? No. Luego, ¿hay derecho a desahogo de pruebas? Sí. Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ve que interesante. Cuando el tribunal desahoga pruebas, no está desahogando sus pruebas, sino que está desahogando las pruebas de las partes. Entonces, es muy interesante. Y puede el tribunal no desahogar las pruebas cuando son aclaratorias de los agravios en razón de los fundamentos. Entonces, intervenimos. Y no lo encontramos, pero yo no lo encontramos, no hay. O sea, hay unas carencias de normas que los vacíos me parecen fuertes en la apelación de sentencias. Pero, ¿qué significa? Vea una interpretación extensiva. ¿Qué significa que yo pueda ampliar los argumentos? ¿Qué significa ampliar los argumentos? ¿Significa ampliar los argumentos el desahogo de una prueba aclaratoria? Me parece que sí. Pero por otro lado, yo no estoy ofreciendo una prueba del tribunal, que ahí sería cuestionable, sino desahogando una prueba de las partes para poder aclarar lo que es razón de agravio. ¿Okay? Creo que lo vamos a ver en el caso de se presta mucho para eso. ¿Okay? Tratar de ampliar una prueba, porque si no ampliamos una prueba no podemos resolver con justicia, me parece eso. ¿Okay? La estructura de segunda instancia obviamente se lleva a la audiencia de debate, ya tiene que resolver el magistrado, puede resolver al momento o reservarse el inter para el inter de 3 días, un día de 72 horas.
En ese inter de 72 horas obviamente va a examinar los argumentos de las partes con constancias, pruebas, etcétera, etcétera, para poder pronunciar un fallo al respecto. No sé, en otras partes, por ejemplo, Costa Rica, Perú, ¿cómo funciona esta estructura? ¿Se sigue auxiliando el magistrado de secretarios de estudio y cuenta o ya directamente? Lo único que hacen es presentarlos y por tanto formateados. Y llega uno y entra a los considerandos los redactores personalmente. Entonces lo que han hecho es simplemente que hay, son 3 jueces de apelación, ¿no? Entonces uno preside y redacta. Y mientras él redacta, el otro preside y redacta. Y así por decirlo para tratar. Fue tan fuerte, Rosa, que vista la tendencia de los jueces a apoyarse en los secretarios para redactar, que decidimos una vez, durante un año total, que ningún tribunal iba con secretario de juicio. Nadie. Creo que todavía se sigue en Costa Rica. Ningún juez va con secretario de juicio, ningún tribunal va con secretario de juicio. Ok, no va, pero ya va habría que ver cómo está funcionando. En Costa Rica la sentencia solamente va para que se ejecute todo. Nunca un secretario está redactando una sentencia. Pero cuidado, porque en Costa Rica una sentencia puede tener, una sentencia de juicio puede tener 20 folios, 15, 10, hay una de 5. ¿Por qué? Porque no hay pegatinas, no hay que pegar las sentencias. Y si se copiara una sentencia, se copia la línea en la línea de redacción, como si se citara un autor. No, cuando en Costa Rica se cita un autor, se cita y se pone García Ramírez, agilatano. ¿Okay? Y si se cita una jurisprudencia 1822 del 2004. Nada más, y ahí va la redacción, que es única. Entonces, claro, se redacta, pero no es obligatorio pegarla. ¿Por qué? Porque los jueces son plenos en la valoración de la prueba, libre y lógica. Si nosotros entendemos esto, Rosa, si nosotros entendemos lo que es la valoración libre, no necesariamente ya hay que pegar esas entradas y menos pegarla al modo como le sigue la ley de amparo, la vieja, que exige pegar la tesis, porque si usted se da cuenta, quita fluidez a la redacción y a la lectura, ¿no? Lo lógico es que el pedacito de la sentencia se pegue para darle continuidad a la lectura. Esto es un asunto que México tendrá que superar despacio. ¿Okay? 1, 2. Si nosotros no superamos la escritura, si nosotros no sabemos decir en 3 líneas lo que hoy se dice en 12, 14 o 18, vamos a terminar haciendo sentencias tan largas. Y esas sentencias tan largas las van a seguir redactando los secretarios. Peor, las están redactando los secretarios mientras el tribunal está haciendo la pantomima de la ley. Déjeme decir que es una realidad. Por ejemplo, tenemos en materia de justicia juvenil está la sala de segunda instancia. ¿Y qué pasa con la sala de segunda instancia? Simplemente no ha funcionado este nuevo sistema, porque como está trabajando el magistrado ponente, que se nos todo además por conducto realmente de su secretario de estudio y cuenta. Entonces vienen nada más a reproducir lo que ellos proyectaron. Así es. Pero eso hará que haya una violación al principio de mediación que causa nulidad absoluta, porque la mediación mexicana es inconstitucional. Y esto va a ser muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Y es un tema que tenemos que superar. Ahora, Caro, Rosa, punto a pensar que un auto, o sea, yo celebraba en el país 4 audiencias diarias, 2 de la mañana, 2 de la tarde. Y podía celebrar 6, más todas las demás, pero las audiencias de vinculación a proceso, la similar, con resolución y notificado y ejecutado todo, ¿no? Claro, ¿alguna vez fue más de 20 páginas? Nunca. Más de 15 nunca. Más de 12 quizá. Pero casi siempre 3, 4, 5.
Es claro que la puedo redactar yo. Pero si yo tengo que pegatinas y pegatinas y pegatinas y pegatinas y pegatinas y pegatinas, tengo que buscar un montón de gente que me pegue las cosas, ¿no? Pónganme aquí muchas jurisprudencias y entonces terminamos haciendo ese decorado. Vean qué fuerte, vean qué fuerte. ¿Se acuerdan la norma de fundamentación que leía Kessler? ¿Saben por qué se redactó esa norma de fundamentación? ¿Se recuerda del número 12, artículo de los primeros, el 20 y tanto? El 13 de la fundamentación. Si ustedes ven ahorita el artículo de la fundamentación, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Si ustedes ven cualquier sentencia mexicana hoy, lo primero que hacemos es pegar todos los artículos que vamos a ocupar. Perdón, eso no es dictar sentencia, eso es pegar artículos. Y entonces, ¿no? Al respecto, es muy importante que la reforma del 18 vamos a copiar todos los artículos, pegamos 8 páginas, copiamos todos los artículos de la Constitución que vamos a utilizar, ¿no? Y después vamos a aplicar, entonces, ¿no? Esto no puede, eso no es redactar una sentencia, eso es pegar normas. Lo que nosotros hacemos es ir fluidamente redactando un argumento a través de ¿qué? De la autoridad que me da la ley, la autoridad que me da la jurisprudencia, la autoridad que me da un autor. Pero no podemos estar pegando a normas. Eso no ha sido sentencia nunca, pero eso hay que superar, ¿no? Claro, si nosotros hacemos esto y si nosotros el auto que usted da, no, una vergüenza como fue ese auto. O sea, ese auto lo redactó una niña de escuela, ¿no? La forma en que va copiando las mismas declaraciones una y otra vez porque no sabe argumentar. O sea, yo puedo solo decirlo, si A, B y C vieron a fulano tal con un cuchillo que se lo introdujo, A es autor de homicidio, ya está, las lesiones. Pero no, al respecto, si ustedes se dan cuenta, ella empieza con todos los autores y nunca tiene hechos probados o probables según otra vinculación. No hay hechos probables. ¿Por qué? Porque hay una mala escuela en la escritura de la sentencia y tenemos que confundir. Y parte de la mala escuela es que hemos puesto un montón de gente de achichicle a trabajar en nuestras sentencias. Los pañuelos. Las sentencias, como son muy rápidos, a ver, inicialmente vamos con papel, entonces inmediatamente estamos escuchando al testigo. Pero, a ver, Leo, lo que usted me diga, o sea, el 90% de tu testigo, lo que me digas, no me sirve para nada. Hasta que hay un momento en que diga, la pregunta, ¿el semáforo está en rojo o en verde? Ya está. Entonces, cuando voy a entrar a la sentencia, digo, queda claro el suscrito que el semáforo está en verde. Al respecto, testifican sobre el semáforo en verde A, B, C, D, E en el desahogo de pruebas del juicio. ¿Qué tengo que hacer yo? Pero no, aquí, al respecto, Leo dice, el semáforo estaba en verde cuando yo vi y llegué a la esquina. Leo, la otra dice, el semáforo estaba en verde cuando yo llegué, cuando iba a 10 metros. Y voy copiando las pegatinas de todo lo que dijeron los testigos. Perdón, soy un psicópata de juez. Soy un psicópata de juez. Porque yo lo que tengo que decir es, el suscrito tiene comprobado que el semáforo estaba en verde porque así lo manifestaron los testigos A, B, C, D, 3. Ya está. Bien, vamos a ver el caso. Y visto el caso, salimos a trabajar despacio, porque no es un caso fácil. Ya está. ¿Tú tienes algo que decir? Compañeros, para preparar todo lo que vamos a conversar en el día de hoy, les pido que en primer lugar nos ubiquemos en nuestros códigos, en lo que son las reglas de la audiencia de juicio oral. ¿Correcto? Si nuestra memoria no me falla, debería ser 472, ¿sí? ¿Es lo correcto? Apertura de la audiencia, 472. ¿Julio? ¿Sí? ¿Estoy bien? No, 467. 4 67. 67. Muy bien. De esos artículos hay que tomar una especial referencia al 477. Hay que tomar de esos artículos una especial referencia, por favor,
al 477. ¿Correcto? En otras palabras, con esta primera pregunta, mientras Daniel va poniendo el video, ¿qué efectos produce cerrar un debate? ¿Sí? ¿Qué efectos produce cerrar un debate? En segundo lugar, los artículos 569 al 571. En segundo lugar, los artículos 569 al 571. Ya Daniel lo puso en la pantalla. Ya tú lo puedes ir adivinando. El tema de las causales de reposición. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Entonces, dos grupos de artículos. El primer grupo de artículos, aquellos que se refieren a la audiencia de juicio oral, en especial 477. ¿Correcto? ¿Qué efectos produce cuando el tribunal cierra el debate? Y el segundo grupo de artículos, el 569 al 571, que es el tema de la reposición del procedimiento. ¿Correcto? Obviamente, como lo hemos conversado desde el día lunes, por favor, no te olvides seleccionar la causa de agravio, 540. No te olvides la fundamentación. Ya Daniel nos ingresó una tercera variable para aquellos que durante los simulacros van a fungir como sala: la variable del 554 y la suplencia de queja ampliada. Suplencia de queja ampliada porque favorece tanto a imputados pero también a víctimas por este tema de los derechos humanos. ¿Correcto? Fuera de ello, ya Daniel también les comentó de que vamos a tener un tiempo de análisis del caso que van a ver, para que ustedes puedan ir capaz por escrito aterrizando sus ideas, y con ese material que ustedes mismos van a hacer, cuando hagamos los simulacros de la audiencia de apelación de sentencia, podamos tener un punto de partida. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien, ¿yo, Daniel? Muy bien, entonces vemos el cuadro, por favor. ¿Ya está listo? Un poquito más, dice Daniel, un poquito más, porque le ha entrado virus a la máquina. Creo que ya. Muy bien, entonces por favor no te olvides de los dos grandes grupos de artículos que te acabo de mencionar. ¿Sí? Algo que capaz en el primer taller que ustedes llevaron en el mes de febrero con el doctor Hidalgo es en cuanto a la audiencia de juicio, ¿no? ¿Y listo, Daniel? ¿Sí? Y bueno, si quisiera recordarles algunas cosas que de seguro el doctor Hidalgo les comentó, porque obviamente si vamos a trabajar la apelación de sentencias, pues estamos hablando de una sentencia emitida en una audiencia de juicio, ¿no? En primer lugar, quiero hacerte recordar que el juicio oral descansa en una acusación. Luego entonces, no genera efectos los alegatos. No genera efectos los alegatos. El juicio oral descansa en una acusación, es muy claro en el Código de Veracruz, ¿correcto? Me imagino yo que en ese primer taller Daniel habrá sido muy crítico de algunas posturas para hacer alegatos, ¿no? La respiración por el diafragma, las famosas manos inteligentes, que es poner las manos en triángulo isósceles, perdónenme, imbecilidades, ¿no? Tonterías. Cuando Veracruz es claro, ¿no? El juicio oral descansa en la acusación. En la acusación. En una acusación que ya tu tribunal de juicio oral lo conoce. En una acusación que ya tu tribunal lo conoce, porque Veracruz nos informa que el auto de apertura será remitido al tribunal. El auto de apertura será remitido al tribunal. Entonces el tribunal, a través del auto de apertura,
ya conoce la acusación. Y me dirijo entonces a la Procuraduría en primer lugar, ¿no? Si los alegatos no generan efecto, sino tu acusación, cuando vayas a morderte las uñas, muérdete a la hora de estar preparando tu acusación y no a la hora que vas a hacer tus alegatos de apertura. ¿Correcto? Una segunda cosa que seguramente el doctor Hidalgo les habrá comentado en ese primer taller, lo digo juicio oral porque está muy conectado el video. Está muy conectado el video, ¿no? La sentencia descansa en la prueba, dice Veracruz. La sentencia descansa en la prueba. Esto parece obvio, pero perdóname, cuando salió el caso Rubí, esto que parece obvio llegó un momento en que lo perdimos de vista. ¿Qué pasó en el caso Rubí? Tú recordarás, y salió en la prensa y todavía está en el YouTube, que después del desahogo de pruebas, miren, después del desahogo de pruebas, el acusado pide el uso de la palabra y le dice a la madre de Rubí, perdóname. ¿Te acuerdas? Sí. Y en un libro de un gran autor, Carlitos Ríos, dijo lo siguiente: ya cuando el tribunal escuchó al acusado, perdóname, debió de tener una idea de condena, ya no una idea de solución, porque le dijo el acusado a la mamá, perdóname. Perdón. ¿Qué construye la sentencia? ¿El alegato final o la prueba? ¿Qué construye la sentencia? ¿El alegato final o la prueba? La prueba. La prueba. El alegato final sirve para esclarecer algunas dudas que capaz el tribunal tenga, pero son dudas que nacen y parten de las pruebas. Para condenar o absolver al asesino de Rubí, yo no necesito que el acusado diga en el alegato de clausura, perdóname. Yo necesito conocer las pruebas. Las pruebas. 3 testigos que, sin contradicción, ubicaron en tiempo y lugar el cadáver de la señorita. Eso le puedo valer. Pero los alegatos, pues cuando yo veo un abogado defensor o fiscal, uy, gente, mañana son alegatos, perdóname, estamos haciendo una tempestad en un vaso de agua. ¿Cómo está tu acusación? 2, ¿cómo desahogaste las pruebas? Y 3, esa fue la pregunta que te puse hace un segundo atrás, ¿qué pasa cuando el tribunal cierra debate? Para explicarme esa pregunta, ¿no? Si el tribunal cierra debate, ¿podré incorporar algún argumento nuevo? Ya ha cerrado el debate. Te hago estas indicaciones porque guarda conexión con el video, con el caso y obviamente con tus agravios. ¿Correcto? Por esa razón, insisto, no reduzcamos juicio oral, la sentencia de primera instancia o incluso la sentencia de vista en un show o en un circo. Finalmente, para ampliar un comentario que es muy interesante del doctor Daniel, es en cuanto a que Veracruz, si tú revisas el 569, Veracruz no me habla ni en un sentido permisivo, pero tampoco en un sentido prohibitivo, que pueden haber pruebas en segunda instancia, simplemente no lo dice. Lo único que dice Veracruz en el 569 es que se podrá interrogar a las partes. Lo único que eso dice, y ya sería otra discusión si en ese concepto de partes incluye al sentenciado y si en ese concepto de partes incluyen a las víctimas, para interpretar de si los magistrados pueden interrogar al sentenciado o a las víctimas.
pero lo que les trató de indicar Daniel, y está muy relacionado con el caso, es que a pesar que Veracruz ni permite ni lo prohíbe, tenemos una norma superior, que es el artículo 20 de la Constitución, que en el apartado B reconoce al imputado un derecho a aportar pruebas, y en el apartado C reconoce ese mismo derecho pero a las víctimas. Yo te pregunto, a pesar que Veracruz no regula las pruebas en segunda instancia, podrán los justiciables, invocando el 20 constitucional, ya sea el apartado B o ya sea el apartado C, el que la segunda instancia le reciba sus pruebas, ¿qué efecto procesal le damos al derecho a aportar pruebas? ¿Solamente a la primera instancia o también se extiende a la segunda instancia? Entonces, pregunta, por favor, necesitas reflexionar. Número uno, porque el caso te lo va a enfrentar, pero sobre todo nuestra realidad a partir del 11 de mayo, ¿correcto? Pero son muchas variables. Yo estoy consciente de que muchas veces el principio de legalidad es nuestro marco de referencia, lo que la ley dice, pero por ley no solamente lo reduzcas a tu código, por ley también hay que ampliar a la Constitución y a los tratados, ¿correcto? Entonces, muy bien, ya sabes, van a ver el video, van a hacer anotaciones por escritos. Muy bien, van a instalar el programa en la computadora. Nos vamos en un recesito, nuestro receso clásico, y al regresar vemos el video y los simulacros. Vamos, por favor. ¿Qué pasó? No metan nada.